Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Listen, Creo que quería ya vamos. comentar, estoy de ida a casa, entonces la voy a escuchar. No, estoy saliendo recién del trabajo, trabajo en la Dirección Departamental de Santa Cruz. Ah, Entonces, mire, no, de ida a casa, recién estoy saliendo. ¿La podría escuchar, seguro. por favor? Sí, 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 está bien, no se preocupe. Gracias, muchas gracias. Tal vez. A usted. Hasta luego. Bueno, entonces yo creo que vamos a ir dando inicio a nuestro taller del día de hoy. Ya hemos esperado los minutitos suficientes y tenemos que ir avanzando porque como ustedes ya sabrán, primeramente buenas noches a todos los participantes del diplomado. Espero que se encuentren bien. Y vamos a retomar nuevamente nuestras clases, tal vez después de estos tiempos que hemos tenido, ¿verdad? Donde hemos tenido que tener que ir a hacer otro tipo de actividades, tal vez muchos culminar estas actividades en nuestros diferentes ámbitos laborales y tal vez algunos estamos con más tiempito, ¿no? Pero los que no, no hay problema, todavía podemos continuar. La idea es que todos sigamos en participación. Buenas noches, Magali. Entonces, lo que nos toca el día de hoy es continuar con lo que habíamos visto y retomar toda la información. Tal vez para una retroalimentación entre todos habíamos ido viendo en la primera clase qué era lo que son las dificultades de aprendizaje. Habíamos ido viendo que las dificultades de aprendizaje se pueden presentar en cualquier persona, a cualquier edad, pero por diferentes factores, ¿no? En sí, los factores que pueden influir para que hayamos tenido una dificultad en el aprendizaje, más que todo pueden ser biológicos, físicos, más que los que son del ámbito de discapacidad. Cuando nosotros hablamos de discapacidad, obviamente ya hablamos de otro término donde no entrarían las dificultades de aprendizaje. No necesariamente habíamos dicho que las dificultades eh, requieren tener este tipo de condición. Puede presentarse en personas que no estén afectados cognitivamente, que tengan una capacidad o un coeficiente intelectual entre normal y hasta alto, pero no necesariamente repercute en sus actividades. En algunos casos, en otros sí repercute, ¿no? Y generalmente esto se ve más reflejado en el ámbito académico, en el ámbito educativo. Eso es lo que habíamos visto y también habíamos visto que dentro de las que tenemos más conocimiento y es más amplio el estudio que se tiene, estamos hablando de lo que es la dislexia, de lo que es la disgrafía, de lo que es la discalculia. Pero dentro de estas vamos a ir viendo que también se presentan otras dificultades de aprendizaje de acuerdo a al área en la cual se ve afectada. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando el día de hoy. O nos tocaría, ya hemos visto dislexia, el día de hoy nos tocaría ver lo que es la disgrafía y la discalculia. A ver hasta dónde nos lleva el tiempo, porque también, como les digo, yo quiero que ustedes, más que todo en este primer módulo, sienten bien las bases. Y como antes hemos visto, no siempre aplica o se avanza todo este ámbito general de lo que es estas dificultades de aprendizaje, específicamente dentro de cada subárea que se presenta. A veces solamente nos mencionan solamente una a grandes rasgos, pero lo que vamos a ir viendo durante estas clases que tenemos es desglosar un poquito más y conocer un poco más acerca de lo que son las dificultades de aprendizaje. Específicamente, el día de hoy vamos a ver lo que es la disgrafía y la discalculia. Entonces, si ya podemos ir dando inicio a nuestra sesión del día de hoy. Si no tienen alguna consulta o duda, vamos a ir dando inicio. O alguna dificultad como nuestro colega que estaba igual, de igual manera. Lo que sí voy a necesitar es que seamos, bueno, que presten atención y que por favor podamos, si en caso tengan alguna consulta, la puedan realizar
porque es necesario que ustedes tengan toda la claridad en cuanto a las dificultades de aprendizaje, porque de aquí en adelante los diferentes módulos ya van a ir ampliando un poco más y aparte ya en ámbitos mucho más generales, ¿no? Ya directamente en cómo es que se perciben estas dificultades en los diferentes ámbitos o cómo podemos nosotros desarrollar estrategias, metodología. Entonces, todos los componentes de un curso, de un diplomado van de esa manera. Entonces, estaríamos hablando de que hoy estamos hablando de una base en la cual requiero de que ustedes tengan toda la claridad, ¿sí? Una vez dicho eso, entonces vamos a dar nuestro inicio del día de hoy. Le voy a compartir. mm, Vamos a compartir nuestras... a ver, bien, vamos a ir y ya. Bueno, como les había mencionado, el día de hoy nos toca referirnos a las dificultades, específicamente la disgrafía y la discalculia. Hemos visto dislexia, entonces vamos a ir viendo lo que son estas dificultades, comprendiendo primeramente sus definiciones, las causas, las características y cómo éstas afectan en el ámbito educativo, ¿no? Vamos a aprender sobre algunas estrategias de intervención a lo necesario, porque obviamente más adelante supongo que van a poder ver con mayor precisión. También les vamos a brindar algunas recomendaciones, ¿no? Vamos. En una primera instancia necesitamos que tengamos claro varios los conceptos más fundamentales, ¿no? Antes de que nos vayamos a referir. Necesito que entendamos bien qué es el leer y el escribir. A veces parece sencillo estos dos conceptos, ¿no? Como ser el leer y el escribir, pero también tenemos que imaginarnos que tienen funciones complejas, ¿no? Es una función compleja del ser humano, que como podemos ver es un proceso que nosotros desarrollamos en la lectura y en la escritura. ¿Por qué es un proceso? Porque primeramente lo desarrollamos de acuerdo a a la edad en la cual nosotros tenemos. Si me ayudan a colocar su micrófono, por favor, para que no haya interrupciones. Y estamos, a ver, vengan un minutito, quiero ver de quién está encendido. Ahora sí. Entonces, vamos a ir viendo reconocer que la lectura y la escritura es una función compleja del ser humano, cuya finalidad última persigue la comprensión de un texto escrito. El gráfico que estamos viendo nos permite ver la estructura del lenguaje y cómo esta se relaciona con las habilidades cognitivas y funciones básicas para el desarrollo de la lectura y la escritura. Y está ampliamente consensuado que estos dos grandes componentes, como son la lectura y la escritura, primeramente se va viendo que la lectura está relacionada al reconocimiento de las palabras y la comprensión lectora, por lo cual es importante consolidar el desarrollo educativo del estudiante. Aunque lo que es específico de la lectura son los procedimientos para el reconocimiento de las palabras y ambos componentes son necesarios para el logro de esta función. Vamos a ir viendo, como ven aquí en este gráfico, estas son funciones cognitivas, ¿no? En la cual desarrollamos tanto lo que es el habla como la escucha. Ya habíamos hablado en la dislexia que estos procesos cognitivos vienen bien desarrollados en lo que es la comprensión y en el caso de la expresión. Ahora vamos a ir viendo un proceso un poco más amplio que es el de la escritura. ¿Por qué nos referimos a la escritura? Porque también es parte fundamental de lo que es un desarrollo educativo. Nosotros tenemos más que todo en el ámbito, bueno, y no solamente en el ámbito educativo, en todo nuestro contexto, vamos a irnos encontrando todo lo que es este ámbito escrito, la gráfica.
Y el detalle, como cuando ahora estamos hablando de la disgrafía, es importante que nosotros tengamos bastante conocimiento de esto, por lo menos un criterio de darnos cuenta que la escritura, por ejemplo, ha sido una base fundamental de la historia. En nuestra historia nosotros podemos relatar, podemos ir reflejando todo nuestro contenido, nuestra historia en base a lo que han sido las primeras escrituras. Ahora lo que vamos a ir viendo también es que tenemos que ir diferenciando que existen dos tipos de dificultades de aprendizaje. Las dificultades generales en el aprendizaje, que nos dicen que son aquellas que se pueden manifestarse de diferentes maneras, pero en todos los casos nos dice que afectan el rendimiento global académico de la niña o el niño en las áreas del desempeño escolar, apreciándose además diferentes factores como lentitud, desinterés en el aprendizaje, deficiencia en la atención a estímulos escolares y dificultad para concentrarse en la realización de determinadas tareas. Aquí podemos ver que en las dificultades generales, cuando hablamos del general, es que puede estar ocasionado no solamente por una causa específica, sino que afecta todo lo que es a la integralidad de la persona, ¿no? No solamente está afectado el proceso de su aprendizaje, también puede generarse no por una causa de un factor cognitivo, de un factor motor, por ejemplo, o un factor visual, sino puede, o un factor de un factor cognitivo, sino puedes también estar afectado por todas las diferentes causas, ¿no? El entorno en el que vive, problemas emocionales, conflictos familiares, poca motivación, insuficiente comprensión de la lengua, aprendizaje lento, ausencias prolongadas o repetitivas, deficiencias de la escuela o del maestro o la docente o métodos inadecuados y otros. Y estos pueden ser de dos maneras, transitorias o permanentes. Cuando hablamos de transitorias es cuando, por ejemplo, habíamos dicho, cuando hablamos ya de problemas del aprendizaje. Estos problemas, como en la primera sesión habíamos diferenciado entre un problema y una dificultad, es que el problema mediante puede ser afectado por cualquiera de estos problemas, como estamos viendo causas emocionales, puede ser también en algún problema de separación, que hay un retroceso, pero a través de lo que es una estimulación o una terapia individual se puede. Pero cuando hablamos de una dificultad específica en el aprendizaje, esta va más referida a la falta del desarrollo escolar en las habilidades cognitivas y funciones básicas, en la comprensión o en el uso del lenguaje hablado o escrito, que se pueden manifestar en la función de hablar, leer, escribir, deletrear, hacer cálculos matemáticos. En las dificultades del aprendizaje del área de aprendizaje específicas, este retraso se limita a ciertas áreas académicas y que, como habíamos dicho, esto se refleja en la lectura, en la escritura y en las matemáticas, ¿no? Generalmente esto donde ya hemos mencionado se refleja o se puede identificar más en el rendimiento y en la capacidad académica. A veces no se puede identificar en un nivel primario, a veces ya se puede identificar y con mayor fortaleza en un nivel secundario, por ejemplo, cuando ya es mucho más complejo el área, por ejemplo, en el área de matemáticas, llegamos a un pensamiento más lógico, como habíamos dicho, en el ámbito de la física o de la química, donde ahí repercute con mayor énfasis, ¿no? Algún tipo de, en el caso que vamos a ver el día de hoy, de discalculia. Estas dificultades también tenemos que verlas que no son de manera, como hace rato habíamos dicho, eh, parciales, ¿no? Entonces son más permanentes. Entonces, al ser permanentes, requieren de mayor atención. Y como pueden ver en nuestra imagen, ahí vamos a ir relacionando un poco. ¿Qué es lo que podemos ver? Es que podemos deducir algo de lo que podemos
¿Han visto este tipo de escritura en sus ámbitos educativos? ¿Alguien? Tal vez en muchos de nuestros estudiantes podemos ver ese tipo de escritura, ¿no? Dependiendo, tal vez alguien me pueda decir es que el listening eso es para niños o tal vez eso es para escolares o bueno, todos tenemos estas escrituras, tienen ya, si ustedes pueden ver, tienen mayor complejidad de palabras, entonces estamos hablando de un nivel primario hasta secundario, ¿no? Podemos ir identificando diferentes trazos, direcciones, espacios, claridad, palabras, sílabas, que van tamaños. Entonces, todos estos factores y cómo ven estos ejemplos de todos estos tipos de escritura que tenemos en este momento, nos van a llevar a hablar de este tema que es la disgrafía, ¿no? La dificultad en la gráfica. Sí, Magali, exactamente. No, no podemos dar una lectura correspondiente, ¿no? Pero eh, vamos a ir viendo para poder entrar también a lo que es el lenguaje escrito. Nosotros mismos, como hace rato habíamos visto esta imagen, ¿no? No podemos determinar la edad en la que está del desarrollo de estos estudiantes. Y nosotros podemos ver, capaz sea esta de un universitario, capaz esta sea de un chico de quinto de primaria, capaz esta sea de uno de sexto de secundaria. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar si mi estudiante tiene algún problema de lenguaje escrito? Vamos a ir viendo que tenemos que tener conocimiento cómo es el desarrollo del lenguaje escrito, cuáles son los niveles de escritura que se van a presentar en el desarrollo de la gráfica, ¿no? Vamos a ir viendo que tenemos tres áreas. Una que es el nivel parasilábico, que son donde se encuentran todas las grafías primitivas, que podemos ir viendo aquí algunas imágenes, donde ya se presenta la linealidad, es donde ya el niño ya empieza a seguir lo que es una dirección, ya no hace lo que son los garabatos, ¿no? Las grafías primitivas en nuestro comedido sería hacer un garabato o un símbolo o una imagen reflejaría lo que es un objeto, pero en la que es la linealidad ya empieza a hablar de una línea abajo o de la imagen, ¿no? La escritura sin control, por ejemplo, aquí pueden ver la palabra, dice pelota, pero ya se puede reflejar que ya no hay una continuidad en la palabra, sino ya se empiezan a presentar los espacios. En la escritura unigrafia podemos ver ya y estarle viendo lo que es la palabra árbol, escritura fija con cantidad mínima de grafías, la escritura diferenciada, donde ya podemos ir diferenciando algunas palabras, por ejemplo, a la M, que se refleja aquí como una E, pero por lo menos ya el niño identifica, o la niña, o el estudiante, ya identifica cómo es la forma de ese fonema, ¿no? O cómo se ve o cómo ya se escucha. Cantidad fija parcial de grafías, cantidad variable de grafías, valor sonoro inicial, entonces aquí ya podemos ir reflejando lápiz, aquí ya se puede ir reflejando que ya se puede escribir lo que también se escucha, ¿no? Entonces aquí ya podemos ir identificando que mi estudiante ya va reflejando el ámbito de comprensivo y replicándolo en las gráficas. El nivel silábico es la segunda etapa, como ustedes pueden ver, donde ya se pueden identificar pseudoletras o grafías convencionales, ¿no? Las monosílabas que ya se van presentando, cumpliendo cantidad mínima de letras. Sopa, y aquí ya tenemos por lo menos, agrega más letras para que se puedan presentar la palabra.
hipótesis silábica alfabética usando letras convencionales, como pueden ver aquí ya va añadiendo, ¿no? Sin nivel sonoro convencional, ya estamos entrando al nivel alfabético, que también son los tres niveles en los cuales se tiene que llegar. La disgrafía, entonces, podemos decir una definición y una breve historia. Dentro de lo que es el desarrollo de la grafia, vemos que la disgrafía es una dificultad, un trastorno de aprendizaje que afecta la habilidad de escribir, incluyendo la escritura a mano, la ortografía y la composición. Entonces, esto es fundamental que nosotros tomemos en cuenta. Que afecta, uno, la habilidad de escribir, incluyendo la escritura a mano, la ortografía y la composición. Las personas con disgrafía pueden tener dificultades para formar letras, escribir palabras correctamente, organizar sus pensamientos en el papel o mantener una caligrafía legible. La historia, vamos a irnos a referir a un poco de la historia. Aunque el término disgrafía se introdujo a principios del siglo XX, las dificultades con la escritura se han reconocido durante siglos, ¿no? Los primeros estudios científicos sobre las disgrafías se llevaron a cabo a mediados del siglo XX y desde entonces se ha avanzado en la comprensión de este trastorno y en el desarrollo de estrategias de intervención. Dentro de las causas y características de la disgrafía, que como ustedes pueden ver es una dificultad en la cual se está empezando a identificar con mayor profundidad desde en este siglo XX, ¿no? Que siempre se ha presentado, sí, pero no la habían catalogado, solamente le veían como un error o como dificultades ortográficas o como que la persona tenía que repetir y repetir y que no era una causa, o sea, que no tenía una causa fundamental, a excepto de que era lo que es el aprendizaje. ¿Ve? Entonces, no es que vamos a ir viendo una de las causas en las cuales y las características de la disgrafía. ¿Por qué ahora se volvió una dificultad y antes no? Porque antes solamente se la veía de otra perspectiva y ahora se la ve como una dificultad en el aprendizaje. Porque una de las causas que ahora se han identificado es las causas neurológicas, que sin tener que ver con una enfermedad neuronal grave, hay ocasiones en las que la disgrafía se produce como consecuencia de un déficit neuronal que impide ordenar la información y por lo tanto dificulta la tarea de ponerla por escrito. Esa es una de las razones fundamentales por la cual ahora se está viendo a la disgrafía como una parte fundamental de una dificultad, porque se está encontrando causas neurológicas, o sea que es algo que es de una manera involuntaria. A veces nosotros cuando vemos que alguien se equivoca constantemente en la escritura, decimos, oye, pero qué falta de, podemos decirle, ¿no? Qué falta de estudios que tienes o qué poca capacidad de darte cuenta que está mal escrito. Pero entonces no es que a veces hay personas que podemos identificar que es o por muy mala, como podríamos decirle, poco conocimiento de las palabras, o en otro caso también hay que tomar en cuenta que a pesar de que la persona conoce que se escribe de esa manera, sabe que debe de tener esa cantidad de palabras y aún así la sigue omitiendo o sigue distorsionando, entonces es porque no lo está haciendo de una manera voluntaria, lo está haciendo de una manera en la cual se puede producir a partir de un déficit neuronal, en la cual está provocando que esa persona tenga este tipo de acción. Otra causa, que también es otro factor por la cual se está tomando en cuenta ya como una parte fundamental de mencionarla como una dificultad, es una causa psicomotriz. ¿Por qué razón? Porque nos dice que existen niños que no desarrollan estas habilidades al mismo tiempo. Cuando hay una alteración y no se coordinan bien los movimientos del brazo y de la mano, pueden desarrollarse problemas como dificultades para escribir.
escritura más lenta, escritura distorsionada en espacios, en tamaños, pero también tenemos que darnos cuenta que aquí para hacer la escritura es un factor fundamental. Es como ayer sería cuando hablábamos de la dislexia. Hablábamos de que también aquí dentro de nuestro cerebro existen lo que son factores neuronales, ¿verdad? Hemos hablado de dos áreas fundamentales. Ahora para lo que, y también del aparato fonoarticulador, que también es otro factor para que una persona también pueda tener algunas dificultades como que se repercuten en dislexia. Dentro de lo que es la disgrafía, también tenemos que hablar de este ámbito integral. No nos olvidemos que para hacer la grafía, la escritura, nosotros generalmente necesitamos de todo un aparato, no musculatorio en este caso, que es un control tanto motor grueso como motor fino. Son dos palabras que nosotros tenemos que aprender a conocer. Y si ustedes, muchos de nosotros ya hemos ido viendo nuestras manos, el desarrollo de la mano para lo que es la prensión de lo que al final de una prensión en punta, en pinza, va en un desarrollo que empieza desde temprana edad. ¿Y cómo hacemos nosotros para que podamos agarrar esta pinza y generalmente desarrollar esta motricidad fina? Lo hacemos demasiado con diferentes estimuladores, ¿no? Experiencias estimulantes que nos brinda todo lo que nosotros desarrollamos en nuestra infancia. El encajar, el hacer bolilleo, el rasgado, el pegado, el ensartado. Entonces, estamos hablando de diferentes acciones en las cuales desarrollamos todo este aparato motor. Y también nosotros lo que también no nos olvidemos que también está el brazo, ¿no? Y generalmente nosotros nos damos cuenta que todo es un aparato muscular y es como lo que habíamos hablado en la dislexia. A veces también el aparato musculator, fonoarticulatorio, que también está compuesto de músculos, se ve afectado por diferentes factores que provocan estas condiciones, ¿no? Entonces, también de igual manera tenemos que hablar de estas causas psicomotrices que alteran lo que es la ortografía. Ah, hasta en la cultura misma, ¿no? Antes cuando los niños jugaban, no sé si a ustedes les pasaba, pero te decían que si jugabas mucho las canicas, ¿no? Tu letra iba a estar horrible, te decían, ¿no? ¿Por qué? Porque al hacer esto, todo, o que jugabas todo el tiempo, te decían que distorsionabas tu muñeca y tus dedos y cosas culturales que nos decían en esos entonces, ¿no? Pero miren que ahora, por lo menos con esas situaciones, con esos, podríamos decirlo, eh, recomendaciones antiguas que nos decían los papás, ahora, por ejemplo, existe ya un factor fundamental en el cual nos dice que puede ser causa de una dificultad en la gráfica, ¿no? En la escritura. ¿Cuáles son las características de estas personas? Las características con disgrafía pueden presentar una variedad de características. Una, como escritura lenta, lenta, o sea, puede ser muy bonita, pero mientras estamos dictando nosotros todo un párrafo de 5 oraciones, el estudiante recién va en el primer párrafo, ¿no? Entonces, otra es ilegible. ¿Qué quiere decir elegible? Que no hay este control de lo que es el espacio, ¿no? A veces o puede ser muy rápido que provoca que no se generen los espacios, las formas, los tamaños de las palabras. Errores de ortografía frecuentes, dificultades para organizar las ideas en el papel y dificultad para copiar texto. Dentro de la disgrafía existen dos tipos, ¿ya? Por eso vamos a ir viendo que existen diferentes tipos de disgrafía. Hay una que es la disgrafía adquirida y también está la disgrafía evolutiva. Vamos a ir viendo parte por parte cuál de estas y cuáles son sus características.
La disgrafía adquirida nos dice que consiste en dificultades en la escritura debida a una consecuencia de una lesión cerebral en personas que ya sabían escribir. Por ejemplo, personas que han sufrido un traumatismo en una zona determinada de la cabeza. En la disgrafía adquirida podemos diferenciar disgrafías centrales y disgrafías periféricas. Esta disgrafía, como bien su nombre nos los dice, la adquirida, es a partir de una consecuencia de una lesión cerebral. No nos olvidemos que todo este aparato hermoso que se llama nuestro cerebro es aquel que maneja todas nuestras funciones. ¿Sí? Todo lo que nosotros podemos hacer, lo que es la visión, que también va encajada a lo que es la escritura, puede también formar parte de que tengamos o lleguemos a tener una disgrafía adquirida. Si supónganse que de igual manera yo me lesiono mi brazo, supónganse que tengo una rotura de una fractura en mi brazo, que es en el que puedo escribir, y generalmente a veces quedamos con una lentitud o tenemos que hacer fisioterapia para nuevamente adquirir el movimiento, o en algunos casos nuestros brazos quedan en posiciones que nos imposibilitan hacer lo que es la escritura. A veces las personas tienen que aprender a escribir con el otro brazo, ¿no? Si era diestro, ahora ya tendrá que ser zurdo. Entonces, a eso nos referimos con una disgrafía adquirida, a partir de diferentes lesiones, pero en este caso más que todo es la lesión cerebral, ¿no? Aquella que te va a, a perjudicar en la dificultad, presentar dificultades en la la disgrafía adquirida periférica, en este caso, las personas que padecen este tipo de disgrafía muestran dificultades, primero, ¿para qué? Para recordar los movimientos requeridos para poder trazar una letra o escribir palabras y frases. Estas personas que tienen esta lesión en el área periférica, menciona que son las que no van a poder reconocer, ¿no? Por ejemplo, para hacer una A, tenemos que hacerla de una manera circular. Para hacer, por ejemplo, una mayúscula, tenemos que saber diferenciar grande, pequeño, ¿no? A eso nos refiere, ¿no? Los movimientos requeridos para trazar una letra o peor, escribir toda una palabra, toda una frase. La disgrafía adquirida central, este tipo de disgrafía nos dice que afecta a los aspectos lingüísticos implicados en la escritura de las palabras. Aquí ya vamos a encontrar el ámbito fonológico, lo superficial y lo profundo. Vamos a ir viendo a qué nos habla la disgrafía fonológica. Dentro de la ruta fonológica se va a afectar esta ruta. No se reconocen las palabras en su totalidad, sino que se reconocen unidades pequeñas como las sílabas y las letras. Si yo a una persona que tiene una disgrafía adquirida fonológica, es aquella persona que si escucha que yo le digo, mi papá me ama, él va a escribir me, a, ¿no? Entonces solamente escucha algunas o reconoce algunas palabras, letras, algunas sílabas, unas unidades pequeñas como las sílabas y las letras, y no así toda la frase completa. Esa es, ¿no? La disgrafía adquirida fonológica. La superficial es aquella que ve afectada la ruta visual. No nos olvidemos, como siempre les he dicho, para hacer también lo que es la escritura, tenemos que también hablar de todos nuestros sentidos, que también se van vinculados a lo que es este movimiento para la escritura. Entonces, aquí es donde se ve la ruta visual. No, esta ruta es aquella que permite reconocer las palabras, pero no permite decodificarlas. No permite descodificar palabras sin comprenderlas o sin conocer con anterioridad. Por esta razón nos dice que las personas acostumbran a escribir lentamente e incluso deletreando las palabras y presentan errores ortográficos. Cuando hablamos de esta es cuando afecta lo visual. Entonces, si mi visión está afectada, lo que voy a poder hacer, no voy a poder descodificar. Entonces, si yo veo esta palabra, por ejemplo,
aquí estas dos juntas, como ven aquí, disgrafía. Si yo tengo una disgrafía adquirida superficial donde se ve afectada mi visión, yo puedo ver una sola palabra, la S y la G juntas. Entonces, si yo tendría que escribirlas, las voy a fusionar. A eso es lo que se refiere. Entonces, tendría que tener, por esa razón, estas personas escriben tan lento porque tienen que ir descodificando letra por letra, porque para ellos se vuelve todo un ladrillo, no hay una segmentación de palabras, ¿no? Entonces ahí es donde se afecta lo que es el ámbito visual, en el ámbito superficial. Y la profunda se da cuando se ven afectadas las dos rutas, tanto lo visual como lo fonológico. Esta se caracteriza porque cometen errores semánticos. Por ejemplo, sustituyen fútbol por baloncesto, dando lugar a una sustitución de palabras que forman parte de un mismo campo semántico. Entonces, aquí es donde se ven afectadas, nos dice tantas estas áreas, ¿no? La fonológica como la superficial, en el que se ve más complejo y se ve mucho más implicado lo que es el ámbito semántico. El ámbito semántico se ve reflejado en las palabras, en la familia de las palabras. Por ejemplo, si hablamos de flores y yo digo rosas, tal vez se le escriba ramos, ¿no? Pero lo que está haciendo es asociar estas palabras en vez de escribir la palabra correcta que la ve en su mente, la está asociando y está cambiándola por otra palabra que es de esa misma familia. Entonces aquí es donde se ve afectado este ámbito de una manera más profunda. La siguiente disgrafía es la evolutiva. La disgrafía evolutiva es aquella que se da en personas que están aprendiendo a escribir. Este tipo de disgrafía es común en niños hasta 7 años, pero también en adultos analfabetos que empiezan a aprender la escritura. Como podemos ver aquí hay un ejemplo, ¿no? Donde ustedes pueden ver que existen palabras, que existen frases, algunas bien comprensibles, pero ya mientras va avanzando lo que es la escritura, se va como quien dice, se va desarticulando la idea y no existe una comprensión efectiva de lo que tal vez le han dicho que copie o le han dado la dictado. Dentro de la disgrafía evolutiva también podemos encontrar la disgrafía fonológica, que es aquella que se caracteriza por la dificultad por la escritura de pseudopalabras y palabras poco familiares en presencia de una adecuada escritura de palabras familiares, ¿no? Como hace rato les mencionaba, la gran diferencia es de que con una disgrafía adquirida, yo puedo decir, bueno, pero si tú sabías escribir mi papá me ama, ¿por qué ahora solamente escribes a? Bueno, entonces, ¿por qué? Porque a partir de la lesión está provocando que exista este retroceso, como podríamos decir, para que esa persona no reconozca las palabras. Mientras que en la disgrafía evolutiva es cuando la persona ya empieza a tener este tipo de dificultades desde que empieza a desarrollarse a temprana edad su escritura. No puede reconocer las palabras o las va confundiendo, volviéndolas como pseudopalabras. En vez de poner, por ejemplo, mi papá me ama, el niño estudiante va a escribir lo puede involucrar apa, o directamente me apa, ¿no? Entonces ya las vuelve como pseudo palabras y que ya son poco familiares, ¿no? Dentro de la superficial, los niños con disgrafía superficial tienen dificultades para consolidar la vía ortográfica o directa, por lo que cometen un mayor número de errores en la escritura de palabras irregulares. La mixta, la mayoría de los niños con dificultades específicas de aprendizaje de la escritura tienen disgrafías mixtas, ya que no adquieren o desarrollan adecuadamente ambas rutas, ¿no? Tanto lo que escuchan como lo que logran escribir. Entonces, las disgrafías mixtas son las más frecuentes, ya que la dificultad para adquirir una determinada ruta dificulta el desarrollo de la otra. Entonces, la mixta es aquella que se presenta
casi de manera general. ¿Por qué razón? Porque si yo no logro comprender lo que escucho y tampoco puedo escribirlo, entonces esa es la mixta que generalmente se presenta con mayor profundidad. No nos olvidemos que para poder diferenciar entre una disgrafía adquirida y la otra que es una disgrafía evolutiva, entonces para eso también nosotros tenemos que saber en sí lo que es el historial de los estudiantes. No nos olvidemos que cuando tengamos algún estudiante que presenta, supónganse quinto de o en tercero de secundaria y escribe terriblemente como está en este ejemplo, no podemos decir directamente, uy, este mi niño nunca supo escribir o darle una cosa, ¿no? Entonces tenemos que hacer esta previa investigación para poder decir, ¿no? A ver, a la familia o preguntar, ¿ha tenido el niño alguna lesión, una caída? ¿Ha tenido algún problema en el brazo, en las muñecas? Porque muchos estudiantes, la mayoría en los juegos que tienen, se lesionan los dedos, se lesionan la muñeca o se lesionan todo este brazo o las lesiones cerebrales que como ustedes han visto también forma parte de una presentación de una disgrafía y presenta una involución de lo que es la ley de escritura. Entonces, antes de decir nosotros que este niño puede presentar una dificultad, tenemos que ver los antecedentes. Como estamos viendo aquí, se presenta la disgrafía como una dificultad, pero tenemos que saber cuáles son los factores que están presentándose. Y en caso el estudiante no ha tenido ninguna lesión, entonces tenemos que hablar de una disgrafía evolutiva en cualquiera de estas etapas, ¿no? Ahora vamos a ir viendo algunos ejemplos de cómo se presenta la disgrafía, ¿sí? En el primero, por ejemplo, de los ejemplos, vamos a ir viendo, observamos la pérdida de la horizontalidad en la palabra, pasando de un plano subeje a un plano supraeje. ¿Qué es subeje y qué es supraeje? Subeje es cuando la palabra va bajo la línea y supraeje es cuando se va hacia arriba de la línea horizontal, ¿no? A este ejemplo se le llama la oscilación del nivel palabra, ¿no? La palabra completa pierde el eje horizontal. Como ven aquí, quería escribir Jacqueline, pero está escribiendo en la horizontalidad y se va hacia abajo y hacia arriba. Entonces, ¿cómo se denomina? Subeje y supraeje. En lo referente a la oscilación, observamos un error en la letra L, en la que se pierden ambos ejes por extralateralidad, tanto a la izquierda, el vertical, y por descenso del eje hacia la derecha a un nivel horizontal. También vamos a ir viendo el otro, que es la letra L, por ejemplo, pierde los ejes tanto vertical y horizontal, ¿no? Como podemos ir viendo aquí, ya el niño empieza a escribir y también niño aquí también no encuentra la diferencia entre lo que son los usos de mayúsculas y minúsculas, ¿no? Entonces, ambos casos nos pueden reflejar una dificultad motriz debido a problemas en la segmentación del miembro escritor. Dificultad motriz. ¿Por qué razón? Porque podemos ver que nosotros, si ustedes ahorita agarran un lápiz, ¿por qué podemos escribir en una hoja en blanco? Si ustedes ahorita tendrían una hoja en blanco y empiezan a escribir su nombre o un dictado de alguna oración o algún párrafo que les haga, ustedes escribirían hacia arriba, hacia abajo o tendrían por lo menos cierta horizontalidad. ¿Cuál sería su relación? ¿Por qué nosotros y muchos de nosotros podemos escribir de una manera lineal, sin subirnos arriba ni bajarnos, ¿no? Pero estos niños, cuando tienen este tipo de problemas en la oscilación de la palabra, empiezan a subirse o empiezan a bajarse. Y no es que ellos lo hacen de una manera voluntaria, lo hacen de una manera que automáticamente dentro de su contexto de ellos están escribiendo bien, pierden esa direccionalidad. ¿Qué quiere decir? Que no tienen ese control motriz. Yo si quiero, ¿por qué lo manejo mi mano? Porque yo mentalmente digo, oye, tú no te puedes subir ni bajar.
Mi mano no tiene voluntad propia, ¿verdad? ¿Quién le da la voluntad al control motriz? Es mi persona y es mi cerebro con mis acciones. Pero si nosotros no podemos tener este control porque tenemos tal vez algún tipo de, como hace rato hemos visto, alguna dificultad neuronal, no va a haber ese control y mi mano, aunque yo le diga subí, ella va a seguir bajando. Otro ejemplo, vamos a ir viendo las líneas anómalas, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo de acá dice que la letra G es anómala en base a la línea inferior, ¿no? Aquí también podemos ver las letras T y la R presentan líneas anómalas. Estas características deben ser constantes en la escritura del escolar y estar presente y presentar una edad, ¿no? Estar escolarizado en un curso y tener una educación escritoria propia de otros procesos del desarrollo escritor. Esta es una de las características más comunes de la disgrafía. Observar una misma letra con una zona de líneas rectas, lo cual presenta varias direcciones. También también puede suceder las zonas curvas, por ejemplo aquí, aunque es menos evidente en estos casos. La apariencia de desorden es clara. ¿M? Es importante que este error se valore en el contexto de la edad y curso. En un escolar de primero, de educación primaria, podría ser esperable, nos dice. En este caso, la muestra empleada corresponde a un estudiante de quinto de curso de primaria y 11 años, con lo que se observa una disincronía evidente en la presencia de líneas anómalas, edad y curso, que es un factor fundamental el cual ustedes también tendrían que tomar en cuenta y tal vez más adelante cuando ya les vayan a dar algunos tipos de estrategias para identificar cuáles son las dificultades en caso de disgrafía, tenemos que tomar en cuenta estos la ropa, los zapatos. por favor, sus micrófonos, si es que los podían poner en silencio, les agradecería. ¿Por qué la razón de la edad? Porque el desarrollo tanto lingüístico como escrito viene acompañado de la edad, ¿no? A veces nosotros, por ejemplo, en el ámbito del desarrollo, muchos de nuestros estudiantes me dicen, bueno, o me traen algunos diagnósticos o algunas observaciones educativas donde me dicen, mi niño todavía no pronuncia la F o no dice palabras con la letra F. ¿Cuántos años tiene? Tiene 5. Y uno dice, bueno, en el desarrollo lingüístico, la F se empieza a formar o empieza a desarrollarse con mayor plenitud, como la R, a partir de los 7 años adelante. Entonces, yo no puedo diagnosticar a mi niña o decir que tiene algunas dificultades por no pronunciar palabras correctamente con la F o con la R. Tengo que esperar de acuerdo a su grado de desarrollo lingüístico. Lo mismo pasa aquí con la disgrafía. Yo no puedo pedirle a mi niño que haga la G de una manera correcta. ¿Por qué? Porque como bien lo dice aquí, si está pasando de un nivel, de un ciclo inicial a un ciclo primario, tenemos que esperar y fortalecer más bien para no poder decir, no, escribe mal. Pero si en caso, como lo bien que nos menciona aquí, la edad del estudiante y también que esté escolarizado, porque muchos de nuestros estudiantes, bueno, que ahora no se presenta, pero tal vez vayamos a tener muchos casos de disgrafía últimamente en los estudiantes. ¿Por qué razón? Porque más nos estamos acostumbrando a la escritura tecnológica, ¿no? ¿Qué es lo que más utilizamos ahora? Basta para hacer los tareas, los prácticos en los estudiantes. ¿Qué les pedimos, no? Bueno, me van a traer un trabajo en Word en 5 páginas y listo. Y agarramos un teclado y estamos teque, 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 y ya estamos perdiendo poco a poco lo que es la escritura manual. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo dejo de escribir manualmente, puede ser, no digo que no, pero puede ser que vayamos a tener este tipo de líneas anómalas que presenten, ¿no? Porque ya no va a haber esta frecuencia o esta, como diríamos, esta
claro, intensidad de escribir las palabras constantemente y no lo vamos a ir perdiendo. Tal vez vamos a tener estas líneas anómalas en las cuales tenemos que tomar en cuenta la recurrencia de su aparición en el lenguaje escrito, ¿ya? No porque yo le vaya a dar una tarea a mi estudiante y lo escribe de una manera, una vez en 3 tareas y solamente se equivoca, entonces digo, ¿qué tarea más? ¿Qué letras o qué palabras estás teniendo algún problemas de disgrafía? No es así. Hay que tener diferentes criterios, la frecuencia, la intensidad y la duración de estos dificultades o estos ejemplos que se están presentando. La omisión de ángulos en la E, por ejemplo, aquí tenemos en la M y hasta en la N. Aquí, por ejemplo, la letra E se recoge en una copia de una E angulosa, indicando al escolar que pretendiera copiarla exactamente de la forma en la que estaba presentada, que era de esta manera. Las letras O anguladas, o sea que no tiene la circunferencia correcta y tienen estos ángulos, a eso se refiere, y las letras A y la O anguladas, que de igual manera. Si ustedes ven aquí estas palabras, a veces, claro, como a veces las vemos sueltitas, decimos, pero ¿cómo encontrarle ese? O sea, porque estas no vienen solas, ¿no? Vienen acompañadas de diferentes tipos de dificultades más, ¿no? Ejemplos de superposición horizontal. Aquí, como pueden ver, tenemos ya un mixto de todos los anteriores ejemplos, ¿no? En las palabras, por ejemplo, esta es una angulada. Hay otras palabras como, por ejemplo, la soldadura de la M y la I, ¿no? Aquí, por ejemplo, quería escribir amigo, pero están soldadas las palabras, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay otra soldadura en la cual podemos ver la A, la N y la T, que son juntas y que no existe esa diferenciación, como también aquí la A y la L, ¿no? Ejemplo de superposición vertical, aquí podemos ver que tanto la primera frase como la segunda se están fusionando, entonces de manera vertical se van fusionando. Ejemplos de superposición horizontal, podemos decir que tanto las de de forma Lisa, perdón, no horizontal. se ve la imagen. Perdón, Lisa, no se ve la imagen. Buenas noches. Ay, qué bien, gracias por avisarme. Es que hace rato me salí para silenciar a una de sus colegas que estaba con su micrófono. Ahorita vamos a ir. Ahora sí, gracias. ¿Estas vieron de la omisión? Son las que habíamos mencionado, la omisión de ángulos en la E, la M, la N, las letras O, las anguladas, las letras A y O, que también se pueden ver anguladas. Y aquí pueden ver estos ejemplos, ¿no? En la superposición en los que una letra se presenta encima de otra letra, es importante valorar si dicha superposición se realiza en plano horizontal o en un plano vertical, como aquí. Si se están haciendo de una manera horizontal o si se hacen de una manera vertical. Aquí, por ejemplo, vamos a ver otras que son la soldadura de letras. Como pueden ver aquí, las letras están soldadas y nos dice que son aquellas letras que se presentan como parte de una misma entidad escritora en la que una parte de una de ellas completa parcialmente la otra. Estos ejemplos son exactamente lo que estamos mencionando, ¿no? Aquí cuando hablamos de la palabra pantalón, y aunque ustedes les muestren al estudiante y le digan, pero aquí te falta, o aquí no dice pantalón, ellos leen pantalón, ¿no? Si le decimos, pero aquí no dice amigo, ¿no? Pero ellos lo leen y lo van a decir, no, ahí sí dice amigo. Ese es el detalle, ¿no? Cuando las personas que tienen disgrafía, ellos no pueden identificar que está teniendo estos errores hasta que, si en caso nosotros le explicamos, pero es que la A, la M y la I tendrían que estar separados y lo miran y lo visualizan, y hasta tendríamos que presentarle un rotulador donde esté la palabra con la cantidad de letras específicamente y hacerle contar las letras, el conteo, la visual, el ejemplo, y recién tal vez podría darse cuenta de que está mal escrito.
Pero aún así, si es que ustedes están delante de esta persona y no tienen estos apoyos visuales o le corrigen de una manera ejemplificadora con un ejemplo escrito, no lo van a poder reconocer de una manera. ¿Cuáles son las consecuencias de la disgrafía en el ámbito educativo? Obviamente son fatales, ¿no? No tan fatales para la persona en sí, porque como les digo, a veces ellos, tanto en su ambiente, en el área en el cual les afecte, pueden tener dificultades muy, ¿cómo podríamos decirla? Dificultades en las cuales le van a afectar más que todo en lo ámbito académico porque le van a provocar que pueda afectar de manera intensa su rendimiento académico en todas las materias, ¿no? Porque en todas las materias generalmente desarrollamos lo que es la escritura especialmente las que requieren escritura. Los estudiantes con disgrafía pueden tener dificultades para completar tareas escritas, tomar apuntes, escribir ensayos y realizar exámenes escritos. Todos nuestros exámenes, evaluaciones son de forma escrita. Si yo tengo no se olviden que aparte que otra característica es la escritura lenta, el hecho de tener que estar mirando la palabra y estarla descifrando. Entonces, existen diferentes factores que pueden hacer que el estudiante tenga muchos problemas dentro de estas consecuencias por parte de la disgrafía, ¿eh? También afecta en lo emocional, en lo personal, con bajos niveles de confianza. Las dificultades con la escritura pueden afectar la autoestima y la confianza del estudiante. La presión por alcanzar las expectativas académicas en la escritura puede generar ansiedad, frustración y desánimo en los estudiantes. Todo esto se interactúa, ¿no? A veces hay alumnos que podemos identificar como los problemáticos o los muy tímidos o los sumisos, pero no nos damos cuenta que atrás puede estar teniendo algún tipo, por ejemplo, ¿no? Una disgrafía en la cual al escribir sea solamente que yo le pase al pizarrón y le diga una diste que escriba una frase o una oración y que escriba de una manera, como hace rato hemos visto en los diferentes ejemplos, ¿no? De una manera que no tenga horizontalidad, fusionada, sin espacios, sin tamaños, con una letra que obviamente no es que él la quiera hacer, sino que su motricidad a veces está afectada para poder generar con una ortografía correcta. Imagínense que cómo va a pasar ese estudiante a un pizarrón. Entonces no lo va a hacer ni aunque haya una sanción, ¿no? Esas son las consecuencias en la disgrafía en el ámbito educativo. Ahí vamos a ir viendo la disgrafía y como les he ido explicando, existen diferentes tipos de disgrafía en base a lo que hemos ya ido desarrollando en todo esto que hemos ido viendo hasta el momento. Ahora vamos a entrar a otra que también es interesantísima y que también nos va a llevar desglosarla, analizarla y conocerla un poquito más en profundidad, ¿no? ¿Qué es la discalculia? Vamos a ir viendo una definición y una breve historia. La definición, la discalculia nos dice que es un trastorno de aprendizaje. No nos olvidemos que cuando hablamos de trastornos de aprendizaje son los que se refieren que están dentro del DSM-5, que es es aquel diagnóstico que nos permite diagnosticarla como una dificultad en el aprendizaje. Las dificultades de aprendizaje en el DSM-5, que es aquel diagnóstico identificación de diagnóstico que utilizan los especialistas como los psicólogos o los psicopedagogos, utilizan el DSM-5 y dentro del DSM-5 están mencionados como trastornos de aprendizaje, tanto lo que son los trastornos de lectura, escritura y cálculo o matemática, ¿no? Entonces, por eso también aquí se menciona como un trastorno de aprendizaje
que afecta la habilidad de entender y trabajar con números. Las personas con discalculia pueden tener dificultades con conceptos matemáticos básicos como sumar, restar, multiplicar y dividir, y pueden tener problemas para aprender habilidades matemáticas más avanzadas como álgebra o geometría. Es por esa razón que, como les mencionaba hace rato, a veces la discalculia se presenta y se manifiesta como eternamente todos decimos, ¿no? Todos decimos, ¿cuál es tu mayor problema que has tenido en el colegio? Uy, matemáticas, todos decimos, no, no, tu experiencia, tu experiencia más fatal, podemos decirlo, o donde has tenido que esforzarte más en las clases, en algunos, ¿no? No todos los estudiantes decimos matemáticas. Pero ya cuando hablamos de una discalculia, esto es un ámbito mucho más profundo. ¿De qué manera? Vamos a ir viéndolo el día de hoy. ¿Cuáles son las causas y las características de la discalculia? Las causas de la discalculia son complejas, ¿no? Y pueden incluir tanto factores genéticos, no nos olvidemos, ahora sí vamos a decir los genéticos, los problemas de desarrollo del lenguaje, dificultades de procesamiento visual y espacial y problemas de memoria de trabajo. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con todas estas causas? Cuando hablamos de lo genético, estamos hablando de que dentro de nuestra árbol familiar ya viene instaurado todo este tipo de dificultades. Habría que averiguar nosotros si en algún momento de nuestras historias familiares ha habido algunas personas que te han tenido el tipo de problema. No nos olvidemos que a veces, como se ha visto ya, como el TDAH, por ejemplo, que también es una causa, probablemente la genética, ¿no? Que muchos de los estudiantes se han visto que tienen TDAH, pero no es porque hay causas genéticas. Ah, en mi familia había uno, había otro, entonces ya vamos casando y decimos cuáles son las probabilidades. En este caso es de la misma manera, ¿no? Procesamiento visual y espacial. Todo es integral, sensorio y sensorial. No nos olvidemos que el desarrollo sensorial es fundamental. Ahora, dentro de lo que es la visualidad y la espacialidad, cuando nosotros realmente desarrollamos lo que es el ámbito matemático, lo hacemos desde muy tempranas edades, para que nosotros también tengamos problemas de discalculia en nuestras edades, como en primaria o en secundaria, tenemos que retroceder a unas causas como el nivel inicial. Aquí es fundamental el nivel inicial. ¿Por qué razón? Porque es donde nos fortalece lo que es la espacialidad, lo visual y lo espacial. Aquí también, aunque no me crean, entra el ámbito de lo rítmico. ¿Por qué razón lo rítmico en matemáticas? Es impresionante, pero la música, el ritmo, va muy acompañado con lo que es la matemática. Por eso también la música va con este componente. A veces decimos, no, yo quiero ser músico porque no entra nada en matemáticas. Mucho más al contrario, entra mayor cantidad de matemática en la música, en el compás, en el ritmo. Y al hablar del ritmo, también tenemos que hablar de matemática. En lo espacial tenemos que hablar, ¿por qué razón? Porque si no, nosotros no podemos diferenciar lo de adelante hacia atrás, arriba, abajo. También nos afecta en lo que es este componente, como una causa. Otra causa también en el desarrollo del lenguaje es también no haberles hecho comprender todo un proceso matemático a los niños desde muy temprana edad. A veces no existe esta formación, o si existe, a veces nosotros o apresuramos los pasos o en todo caso no los vamos a fortalecer. La primera matemática, y es una consulta que les hago a todos ustedes, ¿cuál es nuestra primera matemática de nosotros cuando estamos en el desarrollo? ¿Cuál es nuestra primera
matemática, nuestros primeros contactos con saber qué es matemáticas, qué es saber números. ¿Cuál será nuestro primer contacto con esto de saber los números, por ejemplo? ¿Tienen alguna idea? ¿Cómo nosotros aprendemos la matemática? Licen, buenas noches. Buenas noches. Desde mi experiencia, Licen, desde los pequeñitos, nosotros empezamos con conjuntos, espacialidad, seriación, orden de pequeño a grande, dentro, fuera, arriba, abajo. Y ahí ya empiezan los números, ¿no? Desde los primeros inicios de las matemáticas. ¿Por qué yo tendré, cómo yo puedo decir grande y chiquito? ¿En qué yo le voy a formar al niño en matemáticas, por ejemplo? Grande y pequeño. ¿Por qué lo espacial? ¿Por qué le enseñan grande y pequeño? Por las cantidades, dicen que él tiene que darse cuenta, grande es número mayor y pequeño es número, bueno, pequeño, ¿no? Desde ahí se va formando una idea de la cantidad. Exacto. Muy bien. Eso es lo interesante, ¿verdad? Cuando hablamos de espacialidad en la edad inicial, si yo omito muchas de estas cosas y digo, no, ¿para qué le voy a enseñar grande y pequeño? De una vez mira los números, pero no le enseño a mi niño, o sea, ¿qué es grande? Él tiene que asociar que grande, si yo le digo, ¿cuánto me quieres? "Ah, de aquí al cielo", te dice, ¿no? Y uno dice, ¿pero cuánto es de aquí al cielo? Es mucho, te dice. Puede decirte en números, que podemos medir de aquí la cantidad al cielo, sí, pero para el niño tiene que decirte mucho, ¿verdad? Y si le decimos, vas a llorar mucho, no voy a llorar poco, te dice, ¿no? ¿De cuánto? Voy a darme de dos lagrimitas, ¿no? Para él es poco. Entonces, pero si yo me omito ese punto de decir, no, ¿para qué le voy a enseñar a mi niño grande, pequeño? A veces existen este tipo de pensamientos en las personas que suponen que ya tenemos que irnos avanzaron, ¿no? Hay que irnos directo a los números y que aprende el niño del 1 al 100. Pero es que para que el niño aprenda estas cantidades, como muy bien lo dice tu compañera, y para que aprenda los números, su colega, vamos a tomar en cuenta también que la matemática está en nuestro cuerpo. Si ustedes le hablan a un niño chiquitito de 2 añitos, yo le digo, ¿cuántos añitos tienes? Le digo. ¿Qué hace el niño? Me saca así, ¿no? Me dice, dos añitos. El niño no sabe qué es el número 2, no sabe que cuántos son 2 años, pero para él en su cuerpo tiene 2 años, ¿no? Luego me ya tengo 3 añitos, luego ya tengo 4 años. Aquí está la primera matemática en los niños. Esta es su primera, y de todos nosotros, hasta de grandes, si es que nos dicen cuánto es 5 más 8, a ver, vamos a contar, estamos todavía con los dedos, hasta con los dedos de los pies si podemos, ¿verdad? Pero es que lo sentimos, porque lo podemos decir que es el 1, es el 1, este es el 1, es mi dedo, ¿no? Yo lo siento corporalmente. Pero si yo directamente me paso a un pensamiento lógico y le muestro el 1 y le digo, haz el uno, pero no lo va a sentir nunca qué es el 1, no lo va a poder comprender. Para eso tenemos que desarrollar todo un proceso. De este 1, de lo que es corporal y lo personal, pasar a algo más externo. Le mostraré un dedito y le diré, esto es un celular, ¿verdad? Esto es externo. Ahora sé que esto es algo externo, que lo puedo tocar. Y este es un celular y le mostraré ahora el número 1, un celular, y este es el número 1. Ven, he pasado de lo corporal a lo lógico, porque el 1 es algo lógico, no existe. Existe en número, en grafía, pero ¿qué es? Es un objeto, es un zapato, es un dedo. Eso es un proceso. Pero muchas de estas personas, a veces las personas
En este proceso de aprendizaje no logran entender esta lógica de lo que es el cálculo, de lo que es la identificación de números, de lo que es el pensamiento lógico del símbolo. Las personas con discalculia nos dice que pueden presentar dificultades para comprender los conceptos numéricos básicos, realizar operaciones matemáticas, resolver problemas matemáticos y aprenderse las tablas de multiplicar. Pero también, como hemos visto en los tipos de disgrafía, también existen tipos de discalculia. Vamos a ir viendo. Miren también aquí en estos laditos, nomás ya les ando mostrando algunos ejemplos, ¿no? Pero vamos a ir viendo aquí. ¿Cuáles son los tipos de discalculia? La discalculia verbal es aquella que la dificultad en nombrar cantidades matemáticas, números, términos y símbolos. No nos olvidemos que en las funciones básicas, esta rayita de acá para mí es un menos, para mí este es un por, este es un más, pero las personas que tienen discalculia verbal, aunque lo vean y lo tengan, no lo van a poder reconocer, no lo van a poder nombrar, van a mirar y van a decir una raya, una cruz, una X, o sea, no le van a poner el nombre correcto a este término, a este símbolo. Números y términos, obviamente, ¿no? Las cantidades, cuando nosotros tenemos 1.000.000 o el 2024, peor si es que existen los ceros de por medio, ¿no? Si le presentamos 1.000.005, no va a poderlo decir 1.000.005, va a decir 10005. Y no es porque no lo pueda reconocer, sino que no lo va a poder dar la lectura correspondiente y nombrar ese tipo de cantidades. O pueden ser cantidades muy extensas o cantidades básicas, como decir 82 y tal vez pueda decir 8 y 2. La discalculia prognostica, que son problemas para enumerar, comparar y manipular objetos matemáticamente. Enumerar. Nosotros sabemos enumerar, claro, podemos enumerar de mayor a menor, de menor a mayor, podemos enumerar de 2 en 2, podemos enumerar de 3 en 3, podemos enumerar de diferentes formas, pero estas personas que tienen discalculia no lo pueden hacer y peor todavía manipular objetos matemáticamente. ¿A qué se refiere? Si yo tengo dos objetos y le digo, asumamos estos dos más este objeto, ¿cuántos son? Lo que estamos hablando de los conjuntos que nos enseñan cuando tenemos que asociar cantidades, no va a poder realizar esta asociación. Siempre va a identificar solamente esta más esta, ¿no? O sea, dos conjuntos diferentes que no tienen ninguna relación. Dificultad, discalculia léxica, que es la dificultad en la lectura de los símbolos matemáticos. Esta, por ejemplo, es cuando más se presenta cuando tenemos ya la complejidad del álgebra o la complejidad en química o en física, que es donde bueno, no de mejor, ¿no? Es donde más se presenta, porque tenemos que ver tanto lo que son los símbolos matemáticos más complejos, paréntesis, lo que podemos identificar también los signos de las raíces, por ejemplo, los subíndices y la gráfica, por ejemplo, que es la dificultad para escribir cifras y signos matemáticos. Eh, Estas dos pueden presentarse de una manera en conjunta. Imagínense que nosotros cuando estamos hablando del álgebra o de una trigonometría, necesitamos hablar de lo que son símbolos ya específicamente en palabras, ¿no? O en letras. A más C menos D por raíz de X, Y. Entonces, esta persona que tiene discalculia, ahí es donde va a tener mayor complicación porque no puede asociar una palabra con un número. Entonces, para él va a ser mucho más complejo porque estamos hablando de letras y si tampoco podemos identificar los números, la asociación va a ser muy complicada. Por esos problemas, como les mencionaba hace rato,
estos problemas de discalculia donde más se presentan con mayor fuerza es en el ámbito secundario, donde se puede reflejar de mejor forma, porque hasta este momento podemos nosotros llevarle un ritmo a los estudiantes, pero ya cuando entran en primaria, pasando de primaria y entrando a secundaria en un primer y segundo grado de secundaria, ahí es donde tenemos mayor complicación. Peor es cuando entramos a un tipo de discalculia ideodiagnóstica, que es la dificultad para comprender conceptos y relaciones matemáticas, álgebra, trigonometría. Como les digo, la ideodiagnóstica es la que más nos complica. ¿Por qué? Porque yo no puedo imaginarme que una A tenga un valor numérico, ¿no? O que este símbolo, por ejemplo, que todos conocemos como la pi, tenga un valor de 3.1415. Yo digo, no, esto solamente es un símbolo, pero ¿por qué le tengo que añadir los números? ¿Qué tiene que ver una cantidad? Entonces, por eso es ideodiagnóstica, ¿no? Porque no puede comprender los conceptos con las relaciones matemáticas. La operacionalidad dificulta en la realización de operaciones matemáticas. Como bien podemos ver aquí, por ejemplo, cuando hacemos una suma, cuando hacemos una multiplicación, generalmente tenemos que seguir la secuencia, ¿verdad? Decenas con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas, y generalmente cuando hacemos la operación de las multiplicaciones tenemos que irlas poniendo en superposiciones para poder lograr la sumatoria final, lo que le dificulta a la persona que tiene discalculia, como también aquí, ¿no? Estos ejemplos, cuando, por ejemplo, tenga que multiplicar, él puede empezar a multiplicar no de derecha a izquierda, tal vez de izquierda a derecha, o iniciar y no subir las cantidades, entonces se le dificulta peor en las divisiones todavía, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de la discalculia en el ámbito educativo? Las dificultades académicas, obviamente, que al igual que la disgrafía, se presentan pues de manera fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque la discalculia puede afectar el rendimiento académico en matemáticas, ciencias y otras materias que requieren habilidades matemáticas. Los estudiantes con discalculia pueden tener dificultades para comprender los conceptos matemáticos, realizar operaciones matemáticas y resolver problemas matemáticos. Todos estos problemas se repercuten en física. ¿Por qué razón? Porque no estamos hablando solamente de la matemática en sí, estamos hablando del pensamiento lógico matemático. Para llegar a un pensamiento lógico matemático, el desarrollo de la persona tiene que llegar a un pensamiento mucho más amplio y complejo, a la lógica. ¿Por qué la lógica? Porque yo me tengo que imaginar, como hace rato les decía, ¿qué es un 2? Para una persona un 2 solamente es un símbolo, pero para las personas que tenemos un pensamiento matemático, 2 puede significar 2 zapatos, 2 manos, 2 ojos, 2 orejas, pero la persona que tiene discalculia, si yo le digo 2, él no va a poder identificar qué significa ese símbolo. Entonces, no va a poder asociar el símbolo con las cantidades y eso es lo que más les dificulta, pero también se presentan diferentes tipos como lo que acabamos de ver. Las dificultades en la vida cotidiana. La discalculia no solo afecta en el ámbito educativo, sino que también afecta en la vida cotidiana. Todo en la vida cotidiana es pues cálculo, es matemáticas. No solamente estamos hablando de la suma, estamos hablando, como hace rato con su colega, el hecho de la espacialidad, por ejemplo, de saber cuántos pasos yo tengo que dar de aquí, la distancia que tengo que llegar hasta el mercado, por ejemplo, si a mí me dirían, ¿cuántas casas tienes de aquí hasta llegar a tu colegio? ¿En qué te vas a ir? ¿Te vas a ir en micro, a pie? Y dicen, bueno, de aquí es a un kilómetro y medio. Ah, me voy a pie. No puede imaginarse la distancia que va a tener que caminar, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo te vas a ir a pie? Te andate en micro, es muy lejos. No, es cerca. Entonces, no puede también imaginar esa lógica de las distancias, las cantidades,
obvio que le va a afectar en la vida cotidiana, ¿no? También le va a afectar, por ejemplo, en el ámbito monetario. Todos nosotros manejamos lo que es el ámbito monetario y si nosotros no logramos sumar o por lo menos hacer una multiplicación para podernos eh, como quien dice, defender en el ámbito monetario, en los cambios. A veces en los cambios es cuando las personas van a tener mayor dificultad, cuando manejan grandes cantidades de dinero, no saber cuánto de dinero tiene. Si no podemos enunciar todo, no podemos decir que tengo 3, 2, 5, 4, en vez de decir 3.254 bolivianos. No puede decir la persona, tengo 3, 2, 5, 4 bolivianos, entonces le va a dificultar en la vida cotidiana, ¿no? Y como también le dificulta en la vida cotidiana, le va a afectar en la vida diaria, en la vida emocional, y va a sentirse cohibido y siempre va a tener que buscar ese apoyo en otras personas, y también tener esa confianza o sentirse en ese estado de vulnerabilidad más que todo, ¿no? Porque en la disgrafía, por ejemplo, uno puede defenderse porque si es tu decisión, si es que tú puedes escribir y es algo que no lo haces constantemente. Y si lo haces, tal vez puedas hacerlo de una manera de lectura o de expresiva, pero en la discalculia es un poquito más, te pone en un estado de vulnerabilidad a las personas que tienen, porque como les digo, en el afectarles en lo que es la vida cotidiana, decir la hora, seguir los tiempos, seguir recetas, entonces les dificulta. Es donde más se afecta en la vida cotidiana. ¿Cuáles serían algunas de las estrategias que les vamos a pasar así rapidito nomás? No vamos a entrar muy a la profundidad, porque tal vez más adelante tengan la potestad de poner conocimiento y saber cuáles con nombres más específicos las puedan ayudar, ¿no? Una de ellas es hacer una evaluación. Tienen que, ya hemos visto de tanto en la disgrafía como en la discalculia y en la dislexia, tienen que saber tomar diferentes factores. Aquí ya hemos visto en la por ejemplo, en la disgrafía que hay dos factores, ¿no? Uno puede ser la adquirida y otro la evolutiva. Entonces tenemos que hacer una evaluación, siempre imaginándonos, investigando. En la discalculia podemos identificar también qué tipo de discalculia tiene. No solamente es el hecho de que tal vez puede escribir los números, pero no los puede leer. Tal vez puede escribir, puede leer los números, pero no los va a poder identificar. Tal vez puede escribir toda una cantidad, lea larga, pero no va a poder leerle completa. Tal vez le vamos a decir en álgebra la A más X y la X y él va a decir, ¿por qué X? ¿Cuánto significa X? ¿Y por qué le voy a cambiar? Entonces, es otro tipo. Entonces, tenemos que saber evaluar, tenemos que saber decir qué tipo de disgrafía, por qué sus causas y cuáles son las específicas, cómo le está afectando. Adaptaciones. En base a esta evaluación que ustedes tengan, van a poder adaptar. Bueno, mi niño no puede escribir porque le escribe lento, entonces no lo voy a evaluar de una manera escrita, le tendré que evaluar de otra manera, le tendré que dar otras opciones, tal vez una opción que me dé ahí toda una explicación en preguntas y que pueda decirlo oralmente, o en otro caso puede hacer esquemas, tal vez es una persona que le gusta hacer más esquemas, sistematizarlo, entonces hay que buscar ese tipo de adaptaciones, ¿no? El apoyo individualizado, que también es otra estrategia fundamental y de intervención que se tiene que hacer sí o sí. ¿Por qué? Porque como han visto, existen diferentes tipos. Ahora tal vez ustedes ya tienen la oportunidad de decir y conocer y no solamente saber el concepto de qué es una disgrafía como una dificultad, sino también saber que existen diferentes tipos de disgrafía, de discalculia de igual manera. Entonces hay que apoyar y hay que saber, cuando sabemos de mejor manera y de manera más específica, el apoyo individualizado va a ser mucho más generador de algún cambio o de alguna modificación. Porque si yo digo, le tiene descalculia, entonces le ayudamos en todo, puede ser que le estemos ayudando, pero no específicamente a ayudarle en ese su problema que tiene, ¿sí? La terapia fundamental, nosotros como docentes o tal vez aquí ya hay profesionales, entonces sabemos
que la terapia funcional es aquella que nos puede repercutir de mejor manera, ¿no? Pero que también esta terapia tiene que ser tripartita, ¿no? Colegio, familia y estudiante. Y el seguimiento correspondiente. La unidad no solamente puede quedarse en decir, en el ámbito educativo, decir, ah, bueno, y tiene un problema bien, y los papás lo están llevando a qué bueno. No, tenemos que hacer este seguimiento y un dentro va a ser como un círculo, ¿no? Yo le hago seguimiento y evaluación, seguimiento y evaluación, seguimiento y evaluación. ¿Por qué? Porque si le hago un seguimiento, vuelvo a evaluar y si estaba en un grado 10 y ya veo que mejora un poquito, ah, muy bien, vuelvo a hacerle todo el seguimiento, evaluación para ver su avance y su desarrollo. Estas estrategias de intervención, tanto para la disgrafía y la discalculia, son cruciales para ayudar a los estudiantes a superar sus dificultades y a alcanzar su máximo potencial. Un enfoque multidisciplinario que incluye evaluación, adaptaciones, apoyo individualizado, terapia, seguimiento, es esencial para el éxito de esta intervención. En estos dos casos, como vemos, como les digo, solamente estamos viendo de una manera general. Van a ir, yo creo, desarrollando de una manera más específica un poco más adelante, donde vamos a poder ver esto. A ver, vamos a ir terminando ya nuestra sesión de hoy. Espero que estas conclusiones y recomendaciones que vamos a tomar para lo que es la disgrafía, la discalculia y como ya hemos visto, la dislexia, ¿no? Uno, la conciencia. Es fundamental aumentar la conciencia sobre la disgrafía y la discalculia para que los educadores, los docentes, padres y la sociedad en general puedan identificar estas dificultades o trastornos dentro del DSM-5 y ofrecer el apoyo adecuado. La intervención temprana es clave para minimizar el impacto de estas dos dificultades en el desarrollo del niño. Un diagnóstico oportuno y una intervención adecuada pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de escritura y matemáticas. Y la colaboración entre docentes, padres, terapeutas y otros profesionales van a crear un ambiente positivo y efectivo para los estudiantes que tengan esto. No nos olvidemos que tanto la disgrafía como la discalculia afectan, como también la dislexia, afectan en lo emocional. Y si nosotros vemos a muchos de nuestros estudiantes que tienen algunas características o muy extrovertidas o muy introvertidas, puede ser que tengan algún factor que esté repercutiendo en ellos para tener formas de actuar o conductas disruptivas o conductas muy condescendientes, ¿no? Que puedan estar forjando que el niño no quiero el que me mande a escribir, mejor me agacho y no miro. No quiero que me pase a leer porque no puedo ni siquiera leer, me agacho o empiezo a hacer bulla o empiezo a molestar a los compañeros para que me saquen de clase, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta diferentes factores en los cuales pueden estar repercutiendo este tipo de dificultades en los comportamientos de los estudiantes. Y aquí finalmente les voy a dejar y vamos a ir viendo ¿no? Que sería un resumen de las dificultades que hemos ido viendo hasta el día de hoy, tanto que son como la dislexia, la disortografía y la discalculia. Como para que hagamos un resumen y nos quedemos con la idea clara. La dislexia, no nos olvidemos que es un trastorno de aprendizaje de la lectoescritura de carácter persistente y específico. Al decir persistente es que se mantiene todo el tiempo, ¿no? Que se da en niños que no presentan ningún hándicap físico, psíquico ni sociocultural y cuyo origen parece derivar de una alteración del neurodesarrollo. La disortografía es específico. No se olviden, hemos hablado de lo que son las dificultades de aprendizaje generales y las específicas. En las generales son aquellas que solamente pueden ser afectadas de una manera temporal, pero a causa de otros factores, ¿no? Mientras que el específico es las que estamos viendo ahora, que pueden afectar la escritura en el caso de la disortografía o la disgrafía,
que el niño que padece comete constantes errores en la escritura, sobre todo faltas ortográficas y no tiene dificultades de lectura. La discalculia también, ¿no? Es otra dificultad de aprendizaje específica que causa serios problemas con las matemáticas. La discalculia es una condición cerebral que afecta la habilidad de entender y trabajar con números, conceptos matemáticos y para realizar cálculo mental, donde ya desarrollamos lo que es el pensamiento lógico matemático, que ya viene acompañado de lo que está dentro de nuestro desarrollo de las personas. Y así, con eso estaríamos terminando todo lo que es la esta primera, bueno, segunda clase donde hemos identificado lo que es la disgrafía y la discalculia. Y en general ya hemos visto estas tres principales dificultades de aprendizaje que nos mencionan como principales y como las que se presentan con mayor frecuencia en el ámbito educativo. Existen, como yo les mencionaba, otros tipos de dificultades de aprendizaje que tal vez no son muy frecuentes, pero que también los vamos a conocer y vamos a irlos viendo dentro de estas dos que nos faltan, dentro de estas dos clases, para que ustedes también tomen en cuenta cuándo se vayan a presentar, ¿no? Y para que puedan identificar cuáles son las diferencias, pero de estas tres principales en las cuales se afecta lo que es las dificultades en la lectura, en la escritura y en el cálculo o en la matemática. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con toda la información que teníamos que aprender el día de hoy. Así que si tienen alguna duda, consulta, alguna experiencia en base a lo que es estas tres fundamentales, ¿no? Que hemos visto como son la dislexia. Si no, les voy a ir comunicando también que ya en plataforma voy a ir subiendo estas actividades. Tenemos que desarrollar lo que es un foro, tenemos que desarrollar algún trabajo práctico y finalmente es una evaluación. Así que posiblemente entre el día de hoy y mañana subamos ya una primera actividad como es el foro para que podamos ir aportando nuestras experiencias o aportando algunas ideas bajo un análisis de lo que hemos visto hasta el momento. Y ya después en la otra clase que va a ser mañana, espero que les hayan comunicado, vamos a tomar las clases martes, mañana miércoles y culminando ya el día jueves para poder culminar con toda esta información que es fundamental, como les dije, la base para este desarrollo de este diplomado, en el cual necesitamos que ustedes conozcan de manera amplia y casi específica con cada uno de estos que hemos ido desarrollando hasta el día de hoy. Si no hay más dudas, consultas, y nos vemos el día de mañana a este mismo horario no, perdón, mañana es a las 6. Es que también les han debido comunicar eso. Mañana miércoles es a las 6 de la tarde hasta las 8. Vamos a empezar un poquito más temprano porque se nos cruza con otras actividades, entonces para poder cumplir con todo lo que es la sesión que nos tocaría desarrollar para poder seguir con esta nuestra tercera clase. ¿Sí? Un gusto volverlos a ver. Nos reencontramos entonces el día de mañana. No se olviden. ¿Sí? Dice una pregunta, resulta que no entraba a la plataforma hasta ahorita, ¿no? Perdón, pero aprovechando ahorita su presencia, quiero aprovechar a preguntar. ¿Son actividades por sesión que tenemos, Lisa? Sí, esta noche, yo creo que mañana en la mañana voy a subir la actividad del foro. Ya creo que hoy día ya han subido las diapositivas de la primera clase. Estas también las van a subir ya entre hoy día y mañana. Y también se sube lo que es el foro. Mañana terminando, yo creo que les van a tomar otra actividad que es la del el trabajito práctico y finalmente sería la evaluación, pero tienen una semana asincrónica donde pueden ir desarrollando todas estas actividades, el foro, el trabajo y la evaluación.
Muchas Ajá, gracias, Licen. qué bien. ¿Ya llegó a la casa? Gracias, Licen. No, le comento que me tuve que hacer acompañamiento a La Guardia, ¿no? Al distrito de La Guardia. Ah, Y desde allá estoy volviendo en moto, estoy con auricular, como puede ver. Me escuché toda la sí, clase. Por eso no qué podía bueno, comentar nada. Ahorita estoy a un lado ya cerca de casa. qué bueno. Está bien, entonces nos Bueno, vemos de todos modos mañana a las 6, por favor, todos puntuales para que nos vemos. empecemos y terminemos puntual. Muy bien, hasta luego. Gracias, Entonces, Lice. Buenas noches. nos vemos. Buenas noches a todos. Nos despedimos hasta mañana, Buenas noches, miércoles. Licen. 6, a las 6, por favor. Buenas noches, Mayra. Un gusto. Hasta mañana. Hasta mañana, Marina. Hasta mañana.